This one is from my one and only true love, Princess Peach. Hola amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torregrosa y por fin el día de hoy puedo traerles este video acerca de mi reseña con spoilers de Mario, pero sobre todo quiero hablarles del por qué Mario Bros, la película, ha superado con creces lo hecho por Disney, al menos en el último año. Y es que amigos, bueno, voy a hablar directamente con lo que está sucediendo primero que nada en esta batalla, digamos, en ese juego de la taquilla, quién gana más, quién tiene más entradas. Y seamos sinceros, si sumamos la taquilla de Lightyear, que se estrenó el año pasado, junto con la de Un Mundo Extraño también de Disney del año pasado, a duras penas, amigos, rozamos los $300 millones a nivel mundial. Y si juntamos la taquilla de un fin de semana de la película de Mario Bros, esta cifra llega a $377 millones. La película costó únicamente 100. Estamos hablando que ya hay una ganancia de más de $200 millones. O sea, amigos, esto es una locura. Mario de verdad vino a triunfar. Y bueno, es muy sencillo. La premisa es muy fácil. El guión es de lo más tranquilo y repito, sencillo que existe. Es una película hecha para divertirse, no para venir a educar o querer cambiarnos la mentalidad o la llamada famosa inclusión forzada. No tiene nada de eso. No hay un personaje femenino que se dedica a ningunear a los hombres. No hay un personaje masculino que se dedica a maltratar a la mujer. Es simplemente diversión. Son cameos de Nintendo, desde sonidos hasta personajes. Es una historia que inicia de principio a fin como si estuviéramos en un juego, como si hubiéramos adquirido nuestro videojuego y tendríamos que ir paso a paso conociendo la historia, aprendiendo a controlar a Mario, el momento en el que Peach le enseña a cómo brincar los cajones, cómo obtener poderes, qué hacer con esos poderes. Es como todos hemos conocido a Mario. Y amigos, he de contarles, en casa tenemos un pequeño y este tipo de películas están hechas para ellos. O sea, los adultos tenemos lo que es la nostalgia por haber crecido con este videojuego. Tenemos lo que es la nostalgia al escuchar, les digo, las tonaditas. El de repente ver alguna carrera como lo de Mario Kart. O sea, tenemos eso y uno que otro chiste que se puede pues, interpretar un poco de adulto, ¿no? En fin, ¿qué les puedo decir? De verdad, o sea, para mí, nuestro pequeño es como mi crítico de cabecera. Cuando fuimos a ver Lightyear estaba desesperado, llevábamos como 20 minutos, media hora, ya se quería ir, se quería bajar a jugar con un niño que estaba ahí en la parte de abajo del cine dando vueltas como loquito. Éramos de hecho las únicas dos familias que estaban en esa película y era semana de estreno, o sea, es lo que más me hace dudar acerca de lo que está pasando con Disney. Después fuimos a ver la película de Un Mundo Extraño y pasó lo mismo, éramos dos familias. Nuestro pequeño ya quería que llegara al intermedio porque era de esas salas que tienen resbaladilla y juegos. Y ya nada único que quería irse a jugar porque la película de Un Mundo Extraño estaba muy aburrida. Es una película animada que es más como para adultos queriendo educarnos de cómo ver la homosexualidad, cómo ver la nueva comunidad LGBT, el cómo ver ahora el salvar al mundo, la ecología, el que nos destruyan, por ejemplo, que lo hicieron con Lightyear, todo lo que conocíamos y ahora una historia un tanto diferente, un tanto extraña la realidad. Bueno, con decirles, cuando fuimos a ver Minions, ahí sí nuestro pequeño estaba alocado, estaba feliz, estaba riendo, no se quitaba de la pantalla, no quería dejar de verla. ¿Y por qué menciono Minions? Porque Nintendo, la película de Super Mario Bros., viene gracias al estudio de iluminación que pertenece a Universal Pictures, que son los que nos traen a la película, la saga de Minions. Así que por ahí, estas películas están viendo bien, están ganándole terreno a Disney. Hay por ahí un trato que se viene con DreamWorks, con Illumination. DreamWorks, que es el creador de, bueno, sabemos la saga de Shrek, y ahora El Gato con Botas, que ha sido un éxito. Y no olvidar que DreamWorks se hizo, creció, se fundó gracias a que corrieron, ¿no?, las personas que estaban al cargo de Disney en los 90s. Él fundó su propia compañía y vino esto, ¿no? Tardó un tiempo en despegar, pero actualmente creo que pasó de ser la competencia de Disney a enseñarle a Disney cómo hacer las cosas. Sabemos lo que viene, la polémica con La Sirenita, la polémica que viene con Peter Pan este fin de mes, el 28 de abril, La Sirenita a mediados, si no me equivoco, de mayo. Así que de verdad hay que estar atentos con lo que vaya a pasar, porque si la taquilla no funciona con La Sirenita y Mario sigue arrasando como se ve,
bueno, Disney no tiene más que regresar a las bases, cambiar, decir, se acabó la inclusión, se acabó el querer educar a las personas, sobre todo a los niños, los papás. No queremos que las televisoras, no queremos que las grandes compañías nos vengan a educar a nuestros hijos. Nosotros nos encargamos de decirles en qué momento es momento de hablar justamente de los temas sexuales, acerca de la identidad de género. Nosotros somos los que decidimos, no ustedes. No ustedes a través de la animación, a través de algo que se les puede quedar en las mentes a los pequeños. No es esa la manera de encontrar la igualdad. Hay que aprender a que los adultos, como nosotros los padres, tenemos toda la obligación y el derecho de enseñarlo en casa, no ustedes, compañías. Y eso es algo que para lo que es DreamWorks, que es para iluminación, le queda muy claro. Ellos lo único que quieren es divertirnos, hacernos reír. Y créanme, como adulto la pasé increíble. Me encantó poder llegar al cine el miércoles, que prácticamente era el estreno, y ver familias enteras disfrutando, familias disfrazadas. Por ahí la princesa Peaches, por el otro lado Mario, Luigi, los pequeños con sus sombreros de Mario y de Luigi. O sea, de verdad era alegría ver todo eso. La sala, teníamos mucho de no ver una sala llena. Apenas y con Ant-Man lo logramos. O sea, aquí fue emoción escuchar a la gente reír, no pararse porque sabíamos que iba a haber escena postcréditos, había escena también de mitad de créditos. O sea, fue toda una experiencia, fue todo un día de alegría, fue una emoción llegar, estarnos preparando, el ir por nuestras palomas, por nuestros ice, el preparar los dulces y entrar a la sala. Tuvimos la fortuna de encontrar una sala 4D que nos acompañó con los movimientos de todo lo que estaba haciendo Mario, cuando entraban en los túneles, cuando él brincaba, cuando se caía, cuando se pelea con Donkey Kong. Qué gran momento, ese momento en que Donkey quiere impresionar a su padre y se burla de Mario cuando Mario agarra el poder de gatito. Bueno, eso fue increíble ver después como Mario le rompe la cara a Donkey Kong. Eso me encantó, eso es lo que queríamos ver. Queríamos ver el juego. He de comentarles que hace una semana y media si no me equivoco, se dieron muchos movimientos. Ya sabemos en Disney el despido de Victoria Alonso. Ahora salió a la luz que a Ike Perlmutter no fue que él decidió alejarse, ¿no? Él ya declaró que lo despidieron. Y es un personaje muy polémico porque en su momento se supo de comentarios que tuvo que ver un tanto sexistas, un tanto racistas también en cuanto a los personajes de Marvel. Por lo cual, bueno, lo movieron a lo que era el área de Marvel Entertainment y pusieron a Kevin Feige como el presidente de Marvel Studios. ¿A qué les voy con esto? Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con Mario Bros? Él comentó en una entrevista que básicamente le dijo a Disney en su momento: no te metas en temas políticos. ¿A qué voy con esto? Hace, si no me equivoco, año y medio, 2 años, en el estado de Florida salió un proyecto de ley al cual denominaron Don't Say Gay. Ya le hemos hablado mucho aquí en el canal. No digas gay. Básicamente era una ley que le decía a las escuelas, les prohibía el hablar acerca de temas sexuales hasta determinados grados escolares. Es decir, a pequeños abajo del high school, abajo digamos en México de la secundaria, no se les podía hablar al respecto. No se les podía tocar el tema de identidad de género, nada por el estilo. Eso era algo en casa. Entonces, en ese momento, directivos de Disney brincaron, dijeron: no puede ser, esto es discriminación, no vamos a permitirlo, vamos a hacer una campaña en contra del estado de Florida. Y Ike les dijo: no se metan, las consecuencias pueden ser graves. ¿Y qué pasó? Al final de cuentas la ley vino, al final de cuentas Disney perdió en su campaña en contra de esta ley y les empezaron ya a cobrar facturas. Se habla de que antes les liberaban muchos impuestos y cosas en el estado de Florida, sobre todo lo que es Orlando con Disney Orlando, y ahora van a empezar a tener que pagar cosas que antes no pagaban, ¿no? La gente, el público en general, percibió a mal el que Disney se metiera en estas cosas. Yo sé que hay una gran comunidad de LGBT y está bien. Qué bueno que defiendan sus derechos, al igual de la igualdad de género, hombres y mujeres, al igual de la igualdad en cuanto al color de piel. Todos somos seres humanos. Yo lo entiendo. Hay que empezar a respetarnos. Hay que empezar a valorar a las personas por lo que somos aquí y aquí en el corazón, no por nuestro color de piel o identidad sexual. Venga, eso lo entiendo. Pero no te metas con el entretenimiento, crea campañas, habla al respecto si eso es lo que quieres, pero respeta los productos, respeta a las familias. Los niños no tienen por qué ver esas cosas. Y vuelvo con Mario. O sea, quisieron atacarlo por todos lados de: no, es que Mario se burla de los italianos por cómo muestran a Luigi, cómo muestran a Mario. A ver, así fue el juego desde el principio en los 80s. Así la gente se ha dedicado a disfrutarlo por décadas.
y ahora resulta que les molesta, ahora resulta que está mal. En fin, de repente sale este actor John Leguizamo que en los 90s fracasó rotundamente con el live action de Mario, en el cual él interpretaba a Luigi. Es un actor colombiano, nacido en Bogotá, un actor que ha hecho, gracias a la fortuna de la vida, del universo, a Dios, como quieran verlo, ha hecho su carrera en Estados Unidos. Apoya completamente al presidente de Estados Unidos, a Biden. Sabemos por dónde va ese camino, ¿no? Entonces ahora ya él salió a decir que como no hubo inclusión, sobre todo inclusión latina, él no iba a ver nunca la película de Super Mario Bros. Animada. Pero hay que entender y hay que decirle algo a este señor. No hay un solo personaje latino en el universo de Mario, así que no digas tonterías, no va por ahí. Mejor di que te molestó que no te hablaran, tal vez, para hacer el doblaje esta vez de Luigi, ¿no? O sea, ya hace también un año él se quejaba porque habían elegido al actor James Franco para interpretar a lo que fue el dictador de Cuba, Fidel Castro, y ahora, bueno, él decía que tenía que haber contratado a un latino. A ver, tú te identificas como John, naciste en Bogotá, eres latinoamericano, pero tu vida y todo lo haces en Estados Unidos, entonces... Por ahí digo, es un buen actor, no lo voy a negar, pero debería quedarse calladito. Hay actores que cometen ese error de meterse de más en temas políticos, cuando su única labor debería ser entretener, actuar y quedarse calladitos. En fin, esa es una de las polémicas que están saliendo. Otros que están molestos que porque Peach no es esta mujer que está uno ahora acostumbrado u obligado a ver, que tiene que ser la mujer empoderada que se dedica a ningunear al hombre. Vemos una princesa Peach, obviamente fuerte, inteligente, que domina este mundo de los honguitos porque ella creció ahí. Nos dejan en claro que ella llegó a este mundo. Lo único que no sabemos si viene de la tierra, viene de dónde, pero ella llegó desde bebé y los honguitos la arroparon y le dieron un hogar y la convirtieron en su princesa. Es obvio que va a saber moverse en este mundo. Ella no se burla de Mario, al contrario, lo apoya, cree en él, le enseña a utilizar todos estos digamos gadgets, todos estos trucos de magia que existen en este mundo, les insisto, como comer al honguito y crecer, agarrar la flor y tener el poder del fuego, la estrella que vas a vencer durante varios segundos todo lo que se te enfrente. O sea, ella lo enseña y le dice, yo creo en ti, y para hacer tu primera vez lo hiciste muy bien. O sea, y Mario es esta persona que se esfuerza por salir adelante y lograr su cometido, porque su meta no es conquistar a Peach, su meta es salvar a su hermano, porque Luigi cayó en este mundo de Bowser. O sea, amigos, eso es lo que me gusta, que hay igualdad en condiciones. Los dos personajes se necesitan, tanto Peach como Mario. Una para salvar a su mundo, el otro para salvar a su hermano y de paso ayudarle a Peach a salvar a su mundo, ¿no? O sea, de verdad me divirtió mucho la pareja que hicieron ellos como amigos. No se nota por ningún momento que hay un deseo de otra forma entre ellos dos. Me gustó el personaje de Honguito Toad, que siempre está ahí con ellos, en las buenas, en las malas, que te hace reír cuando están, insisto, cuando están medio matando a Mario, cuando Donkey Kong lo está acabando. Me gustó también mucho el hecho de que metieron Mario Kart, ¿no? Y de repente ver ese guiño de cuando uno va escogiendo su carro, qué le pone, qué llantas, pues me trajo los recuerdos cuando estamos aquí en casa con nuestro pequeño y estamos preparándonos para concursar, para hacer la carrera, y cada quien elige su carro, que yo soy Mario, que yo soy el Mario chiquito, que yo soy Peach, que yo soy Honguito, o sea, que yo soy Yoshi. Eso me lo recordó, el meter la música de Thunderstruck, de AC/DC, este momento en el cual van todos ahí juntos en la carretera de arcoíris y de repente llega todos con su camionetota. Todos lo hemos hecho, en algún momento hemos jugado con ese tipo de variaciones en nuestro carrito para Mario Kart. O sea, respetaron perfectamente el lanzamiento de estos caparazones que siempre me ponen de malas cuando voy en primer lugar y me mandan hacia atrás. O sea, todo eso fue increíble. La carrera me pareció justa, no duró ni más ni menos de lo que tenía que durar. El cómo se trasladan por los túneles, el cómo llegan al mundo honguito. Todo eso me encantó. El hecho de que los padres pues estén molestos, sobre todo el papá con Mario y con Luigi, porque pues están haciendo algo que ellos no, los papás no quisieran para ellos, no quisieran ya un trabajo que les dejara, que les redituara y que les permitiera vivir tranquilos. Pero Mario no es así. Mario es un soñador y quiere conseguir algo más, ¿no? Y quiere hacerlo junto a su hermano Luigi. Es por eso que me gusta ese mensaje de hermanos, de nunca soltarse. El hecho de, y al referirme a soltarse, es saber que siempre puede el uno y el otro contar, ¿no? O sea, todo eso me encantó. Y el momento que roba la escena, bueno, la película, el momento Bowser fue genial. Es este villano que lo único que quiere, y lo descubrimos, es pues, conquistar a Peach, casarse con ella y ser los gobernantes de todo este mundo, ¿no?
realmente él no quiere acabar con todos. O sea, sí, de repente enojado, vemos que a una de las tortugas la incinera cuando le dice que no va a conseguir el corazón de Peach. O sea, pues eso, cuando le jala el bigote a Luigi, ¿no? Cuando lo está medio torturando. Fue divertido, ya sé, tiene algunos ahí enjaulados y de repente se aloca. Pero bueno, es un villano de videojuego. Obviamente tampoco va a hacer todo el tiempo cosas buenas. Es por eso es el villano. Cuando está tocando el piano, wow. O sea, ¿quién no tiene en la mente la canción de Peaches, 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 Peaches? O sea, nos moríamos de risa en el cine al ver ese momento. Después, cuando llega el brujo, que me encantó poder escuchar el piano, tun, 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 y el maguito otro, ¿no? Tan, tan. O sea, de verdad son regalos para el fan, son regalos todos ese tipo de cositas. En todo momento uno le rasca y encuentra, y ahora hasta uno se pone a investigar de por qué está este personaje, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a Lumley o Lumily, esta estrellita, pues depresiva, la verdad, esta estrellita loca, que bueno, a muchos les robó el corazón, y ojo, ese personaje dejó algo muy interesante y ha habido algunos si se le puede llamar memes en internet, donde el anciano ha hablado, en las redes, donde dice, como uno ve uno ve la depresión y ven a Mario que estaba triste con sus videojuegos y como realmente es, ¿no? Esta estrellita eufórica, pero a la vez que ya no quiere existir. Eso me puso a pensar, sí es cierto, a veces no entendemos a las personas que pasan por una depresión y creemos que para estar deprimido tiene uno que estar en calidad, pues, triste frente a una televisión sin querer hacer nada, cuando la depresión puede ser de otra manera, ¿no? Puede ser hasta engañosa y no lo notamos. O sea, me crea alertas de personas que he llegado a conocer que digo, wow, sí estaban en estado de depresión y no lo noté. Pero bueno, eso es, digamos, como lo único tal vez que podría quedar ahí como enseñanza, ¿no? Como, ojo, una alerta, existe mucho esto actualmente en el mundo y hay algo que ponerle el ojo, no dejarlo ahí como, bueno, ya supe que es la depresión o más o menos sé por dónde va. O sea, el chiste es tener que poner atención alrededor a nuestros seres amados, ¿no? En fin, dejando ahí el mensaje que encontré en la película, digamos, fuera de las risas. La verdad, la animación es increíble. A mí el soundtrack me gustó. Ya sé que están utilizando además la canción de I Need a Hero. Yo no me canso de escucharla, así que pueden poner la película que quieran. Es una película que tiene una duración exacta como para niños. 1 hora y media, está perfecto. Ellos no pierden la atención. No siento que corra tanto la película. Aunque si tiene que correr, bueno, para eso existe la estrellita, ¿no? La estrellita te da velocidad y te da inmunidad. Puedes derrotar todo lo que se te enfrente. Y así que ahí está también un guiño, un pretexto de por qué utilizan la estrellita al final para derrotar a Bowser. Vemos que lo hacen chiquitito. Eso, ojo, porque queda en el aire. Sabemos que todos los poderes, al fin y al cabo, se termina esta magia. Y en algún momento Bowser va a volver a crecer. Y me imagino que eso puede dar pie a una secuela cuando se escape de su jaula. Asimismo, ya sabemos que en la escena post créditos pues aparece el huevito de Yoshi y está en la tierra, así que vamos a ver qué va a pasar con eso. Quizás hagan algo estilo mundo jurásico, pero con Yoshis, con toda la raza de estos dinosaurios tan tiernos. He de decirles, amigos, que en verdad la pasamos muy muy bien, me divertí. He pasado momentos muy importantes, bueno, pues podría decirse importantes con Mario desde, pues estoy hablando de los 15 años, cuando tuve mi primer consola, la Nintendo 64, la cual me pasaba horas jugando, me pasé horas aprendiendo a pasar los niveles, a vencer a Bowser. Después, en épocas difíciles, pues me acuerdo mucho jugar con mi papá el Nintendo Switch y pasar horas jugando justamente Mario, aprendiendo con él, enseñándole cómo pasar los niveles, que no importa la edad, no importa en qué momento agarres un control de Nintendo, puedes aprender a jugarlo, ¿no? Después, bueno, llegó ya el ser papá, el tener una familia, el jugarlo con mi mujer, el que ella me venza todas las veces. Así que como la princesa Peach, prácticamente mi mujer nació con un Nintendo en las manos y en verdad me gana fácil. Y ahora el poder pasarle el control, la estafeta a nuestro pequeño, el cual poco a poco va aprendiendo a controlarlo, va disfrutando. Y nos dice, oigan, vamos a aprenderlo, vamos a jugar a Mario Party. O sea, esta capacidad, bueno, diferentes presentaciones de los videojuegos donde podemos conocer a Mario, ¿no? Y que durante meses se estuviera diciendo, ya se va a estrenar. Y llegado el día que no se pudiera ni siquiera aguantar las ganas de ya salir desde la mañana, ya quiero irme a ver la película y pónganme mi camiseta de Mario. Y tienen una semana durmiendo con sus sábanas de Mario. O sea, todas esas cosas son insisto, cosas que no he visto con otras películas de Disney en los últimos años.
con ninguna, amigos, ni con Turning Red, ni con Soul. Obviamente ya les mencioné Lightyear, no pasó tampoco, como les decía, Un Mundo Extraño, que mucha gente me criticó porque dije que esa película iba a fracasar y los números hablaron, ¿no? O sea, la gente no la fue a ver, hay gente que le preguntó esa película y no sabe. Les voy a ser honesto, de cada 5 personas que les pregunto esa película, uno a lo mucho sabe que existió. O sea, en cambio, películas, insisto, como Minions, El Gato con Botas y ahora Mario, son películas que yo lo veo, le encantan, le fascinan, quiere volver a verlas, entiende el mensaje. O sea, disculpen que me alargue tanto, pero cuando vio El Gato con Botas, le llamó mucho la atención el hecho de que el gato le temiera a la muerte, el que ya no hubiera un mañana. O sea, a un niño de casi 5 años, ese mensajito se le quedó, le llamó mucho de, por favor, yo no quiero que te pase eso, ¿no? Refiriéndose a nosotros. O sea, y en cambio, el mensaje que quieren darnos con las otras películas, pues no le entra porque no lo entiende. Simplemente no lo entiende. En su cabecita, la sexualidad, el color de piel es algo igual para él. Le puede ver a sus compañeritas y decir, es una persona con la que juego, punto. Es una persona con la que voy a la escuela y me divierto. No estoy intentando, como niño, no veo que diga, sí, la quiero porque me interesa o porque mi compañerito me llama la atención y quiero besarlo. No, son niños, o sea, no lo ven así. Y el color de piel es igual, a menos que en casa se les dijera tal color de piel es mejor o lo que sea, pues podría entenderlo, ¿no? Que hay que hablar acerca de esa igualdad. Pero tampoco, o sea, para él es un amigo más, un compañero más, una persona con la que juega más. En serio, amigos, dejemos de estar exigiéndole a las compañías que le vengan a educar a los chicos, a los niños, porque no va por ahí. Los padres somos los que tenemos esa obligación y ese derecho. En fin, ya fue demasiado, espero no haberles aburrido, de verdad. La película, insisto, no tiene mucho que reseñarse, es increíble, es divertida, es agradable, se pasa rápido, tristemente se pasa rápido como adulto, quisiéramos haber visto más, se ríe uno mucho, la historia, ya se los dije. Es un juego, es un videojuego más en el cual Mario tiene una aventura y es rescatar en este caso a Luigi. O sea, apoyándose de Toad, apoyándose de Donkey Kong y de Peach. O sea, amigos, es eso, es un videojuego llevado a la pantalla, bien hecho, bien argumentado. Las voces en el doblaje en español increíbles, me encantó. Tal vez más adelante tengamos la oportunidad de verla en inglés. Sé que Jack Black se la voló y se la robó, así como su personaje animado lo hizo, que de repente sí se parece a Jack Black, siendo sinceros. Así que es eso, no hay tanto que reseñarle a algo que es simplemente diversión. No hay una trama la cual uno diga, oh, viene a cambiar el mundo. Esta trama es muy interesante porque ahí se da un conflicto entre padre e hijo. No, es simplemente diversión. Sí, es salvar al hermano y como les dije, sí existe los hermanos vamos a estar siempre juntos. Y qué bonito, la verdad qué bonito, porque es un mensaje de amor en familia. Punto, no hay más, no hay menos. Sin más, amigos, me despido, les mando a todos un fuerte abrazo, gracias por haber pasado a ver mi reseña, mi crítica, mi opinión, lo que estoy pensando acerca de por qué Mario venció a Disney. Y no lo venció, le aplicó un fatality, porque de verdad estos números hablan por sí solos. Y si nos vamos un poquito más allá, si juntamos lo que ganó Black Adam y Shazam con DC, está a días de vencer esas 2 taquillas, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ese es otro universo, así que ya lo hablaremos en otro momento. Fuerte abrazos, y recuerden, piches, a mi capitana, a mi pequeño Mario, nos vemos ya en un próximo video. Los amo, adiós.